Hola, ¿qué tal, jóvenes? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a ver lo que es la integral definida. Bueno, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, la relación entre la derivada e integral definida queda establecida a través de lo que viene siendo el teorema fundamental del cálculo por medio de la antiderivada. ¿Vale? Entonces esto incluso ya lo tienen en plataforma. Otro de los teoremas fundamentales del cálculo es aquella que se conoce como regla de Barrow, que dice que la integral definida de una función continua en cierto intervalo, obviamente un intervalo cerrado, es igual a la diferencia entre los valores que toma una función primitiva en los extremos del intervalo. Es decir, el resultado de la integración va a ser evaluado entre el intervalo superior menos el intervalo inferior. Recordemos también aquí, bueno, expresando de forma final la integración de una función, la integral de una derivada, recuerden que nos va a regresar a lo que es la función original, que es la primitiva. En casos anteriores ya hemos estado trabajando con lo que vienen siendo las fórmulas. Estas fórmulas obviamente tenemos que tener mucho cuidado para poder aplicarlas y entonces así poder empezar a trabajar. En este caso, de integral definida, vamos nosotros a utilizar lo que es la regla de Barrow. Entonces vamos a iniciar. Presentamos el siguiente y primer ejemplo, que viene siendo la integral de 0 a 5 de dx. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Primero que nada, vamos a acudir a las fórmulas que ya conocemos. Entonces, para nosotros poder resolver una integral de esta, aplicamos la fórmula de integral de dx. Recordemos que esto es x más c. En una integral definida, como es este caso, ya no vamos a poner la constante. ¿Por qué? Porque esto ya se va a evaluar. Entonces vamos a poner que esto es x nada más. Le vamos a poner aquí una línea donde vamos a indicar que va a estar evaluado de 0 a 5. Estamos hablando de evaluar. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Vamos a evaluar de acuerdo al teorema fundamental de cálculo, o que es la regla de Barrow. ¿Sale? Entonces dice que la integral de una función de a b de x, encontramos la solución y la vamos a evaluar de a a b, y esto es evaluar el resultado en b menos en a, es decir, límite superior y límite inferior. Por lo tanto, nuestro ejercicio quedaría como el resultado es x, por lo tanto, donde haya x voy a sustituir por menos 5. Luego signo menos de acuerdo al teorema fundamental del cálculo. Y el siguiente valor es 0. Recuerden entonces que cuando nosotros inicialmente entendemos una integral así, recuerden que el límite superior y el límite inferior nos está dando los extremos de la integral. El límite inferior está representado por a y el límite superior por b. Entonces aquí en este caso a viene siendo igual a 0 y b vendría siendo igual a 5, como lo vimos nosotros en lo que viene siendo el área bajo la gráfica. Entonces, como resultado tendríamos 5 menos 0, entonces sería 5. Ese es el resultado de esta integral. Entonces, la integral de 0 a 5 de dx va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 5. Si nosotros quisiéramos encontrar el área bajo la gráfica de esta función, entonces el resultado tendría que ser expresado como 5 unidades cuadradas. ¿Ok? Siempre y cuando nos pidiesen encontrar el área bajo la gráfica mediante lo que es la integral definida. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. El siguiente ejemplo nos dice que vamos a ir desde menos 1 a 1 de x menos 4 al cuadrado de x. Como se ha mencionado antes, observamos nuestra expresión, o sea, nuestra función que está dentro del integrando, y si no tenemos una fórmula que de inmediato la pueda resolver, entonces tenemos que hacer un poquito de álgebra. Entonces vamos a hacer aquí un poco de álgebra. El álgebra obviamente va a ser para poder desarrollar este binomio. Recuerden, el primero al cuadrado, en este caso es menos el doble producto del primero por el segundo, es decir, 4 por x, 4x por 2, 8x, más el segundo al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado son 16, quedando mi expresión de la siguiente manera: x cuadrada menos 8x más 16
y todo esto sería dx. Ahora recuerden, podemos aplicar lo que son las fórmulas. ¿Qué otra fórmula vamos a aplicar? Otra fórmula que nosotros vamos a aplicar es cuando separamos los términos de la integral. Aquí voy a poner la otra fórmula, que era, por ejemplo, ponemos un corchete, f de x más menos g de x más menos h de x, y así sucesivamente. Entonces significaba que podemos separar cada elemento, obviamente, este es por su diferencial, más menos la integral de g de x y así sucesivamente, ¿sale? Entonces aquí lo mismo que nosotros vamos a hacer, vamos a separar nuestros términos. Si yo separo los términos, entonces voy a tener la integral evaluado de menos 1 a 1, ¿de quién? Primero, de x cuadrada de x, menos 8, la integral de quién de x de menos 1 a 1, obviamente va a ser evaluado, más 16, la integral de quién, de dx, de menos 1 a 1. Y eso me quedaría de esa manera. Ahora, bueno, pues ahora sí, tenemos que resolver esta integral x cuadrada, x y 16. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar aquí las fórmulas que ya hemos estado trabajando. Vamos a copiar, vamos a pegar y vamos a llevar la expresión para no perdernos. Vamos a poner también aquí las fórmulas. ¿Qué fórmulas vamos a aplicar? Bueno, las fórmulas que voy a aplicar aquí son las siguientes. Entonces, observo que tengo un x elevado a una potencia, por lo tanto, mi fórmula sería x a la n de x, esto es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante. Tengo aquí x solita, pero recuerden que este exponente es 1, así que es la misma fórmula. Y la otra, que sería la integral de dx, que sería x más c. Esas son las fórmulas que yo voy a aplicar. Así que bueno, empecemos a resolver. Ponemos aquí el igual, abro un corchete para expresar que voy a hacer un proceso y tengo x, bueno, en este caso es 2, 2 más 1 y aquí va a ser 2 más 1. Se cierra. Recuerden que vamos a evaluar de menos 1 a 1. Sigamos menos 8. Abro corchete y esto va a ser 1 más 1, 1 más 1 y también abajo va a ser 1 más 1. Evaluando de menos 1 a 1. Más 16 y entonces de acuerdo a esta fórmula aquí quedaría x y sería evaluado de menos 1 a 1. Ahora vamos a hacer el desarrollo, el proceso algebraico, entonces 2 más 1 son 3 y aquí abajo 3. Voy a generalizar en todos porque observen que los tres términos están evaluando de menos 1 a 1, así que generalizo. Voy a tener menos 8, x, tengo 1 más 1 son 2 y acá abajo son 2, más 16x. Y todo recordando de menos 1 a 1. Observen aquí que hay 8x cuadrada sobre 2, le puedo poner el 1 aquí y hacemos la multiplicación, 1 por 2 y me va a quedar 8 sobre 2. O también lo que puedo hacer es directo. Recuerden que el 8 está arriba multiplicando y el 2 abajo dividiendo, es decir, 8 entre 2, pues me va a quedar ¿cuánto? Pues 4, ¿verdad? Entonces vamos a simplificar un poquito más y entonces tendría x cúbica sobre 3 menos, bueno, aquí era 8 entre 2 son 4, 4x cuadrada más un 16x. Y todo esto va de menos 1 a 1. Ahora hay que evaluar de acuerdo al teorema fundamental del cálculo. Entonces, de acuerdo al teorema fundamental del cálculo, entonces primero vamos a evaluar en el límite superior y después evaluaremos en el límite inferior. Entonces vamos a poner aquí lo que tenemos del análisis anterior. Y entonces tenemos, esto es igual acá. Y ponemos aquí el teorema fundamental del cálculo, es la regla de Barrow. Entonces recuerden que es de A a B, esto. Entonces sería, bueno, aquí simplificando, f de B menos f de A. O sea, esto primero evaluado en B y después en A. Entonces vamos a poner 1 elevado al cubo sobre 3 menos 4 por 1 elevado al cuadrado más 16 por 1. Se cierra. Ahora signo menos, este menos es el signo del teorema fundamental del cálculo. Se abre otro corchete y vamos a poner menos 1 al cubo sobre 3 menos 4 por menos 1 al cuadrado más 16 por ¿quién? Por menos 1 y se cierra.
Entonces 1 al cubo es 1 por 1 por 1, me da 1 positivo sobre 3. Menos 1 al cuadrado es 1 por 1, o sea, 1 positivo por 1 positivo tenemos 1, entonces 4 por 1 es 4, más 16 por 1. Entonces observemos aquí que tengo 16 y le voy a quitar 4, entonces aquí me va a quedar 12. Bueno, sigamos con el otro término. Entonces aquí tenemos el signo del teorema fundamental, pero aquí tenemos menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo, recuerden que va a ser menos 1 por menos 1, me va a dar 1 positivo. Por ese 1 positivo por menos 1 me va a dar menos 1. ¿Ok? Lo podemos poner aquí, menos 1 por menos 1 por menos 1. Menos por menos, ya me dio más. Y ahora más por este menos, pues el resultado va a ser menos, 1 por 1, 1, ¿sale? Por eso estoy teniendo aquí menos 1. Y sigue abajo sobre 3. Luego, menos 1 al cuadrado, ya habíamos dicho que da positivo. Si me da positivo y ahora con este negativo, pues va a seguir siendo negativo. Entonces 4 por 1 son 4. Este positivo que está aquí, con este negativo, pues me va a dar un negativo. Y entonces voy a tener 16 por 1, son 16. Bueno, serían 16 negativo. Seguimos con el proceso algebraico y voy a tener aquí un tercio. Aquí habíamos dicho que me va a dar más ¿cuánto? Más 12. Y entonces menos. Entonces aquí voy a tener, aquí tengo menos 4, menos 16, me va a dar menos 20. Por lo tanto, aquí voy a tener menos un tercio, menos 20. Entonces tenemos que utilizar nuestros dedos, bueno, o nuestra calculadora, y vamos a empezar a hacer la suma de un tercio más 2 enteros. Ok, 2 enteros tiene 36 tercios, así que 36 tercios más un tercio me va a quedar 37 tercios. Creo que por ahí se fueron unos elementos. Ok, vamos a ver si no nos saca. Creo que sí nos sacó. Entonces vamos a regresar de rápido. Ya no nos vamos a... Ya no vamos a parar para que no haya ningún problema. Y vamos a ir a donde nosotros estábamos trabajando. Ya saben que luego aquí las cosas, las fallas técnicas, ¿no? Bueno, pero creo que fueron muchas fallas técnicas porque no se bueno. Pero bueno, vamos a continuar nosotros. Nosotros teníamos un resultado teníamos aquí, recuerden que teníamos un tercio, que es igual, era más 12 enteros, tenemos menos, y aquí teníamos menos un tercio, y teníamos menos 20, ¿sale? Entonces, un tercio más 12. Entonces, aquí nada más sumamos, y recuerden que 12 enteros es igual a 36 tercios. Entonces, tendríamos aquí un tercio más 36 tercios. ¿Ok? Y esto me quedaría menos, y aquí, bueno, te voy a tener menos 20, bueno, 20 enteros resulta ser, ¿cuántos tercios? 20 pues son 60 tercios, ¿sale? Entonces yo tendría aquí menos un tercio, menos 60 tercios. Entonces aquí vamos a tener 37 tercios, signo que sigue menos, hablo acá. Observen que tengo dos cantidades negativas, por lo tanto su resultado va a ser negativo. 60 menos 1, menos 61 tercios. Observen aquí también que tengo menos por menos y ya voy a tener un más, entonces vamos a tener lo que viene siendo 37 tercios más 61 tercios. Entonces recuerden que como tenemos el mismo denominador, entonces lo único que vamos a hacer es sumar lo de arriba, 37 más 61, quedando un total de 98 tercios. Entonces, como no nos da un valor entero, al dividir 98 entre 3, pues se queda como una fracción, no se ponen decimales. En este caso, bueno, este sería este ejemplo que estamos viendo. Veamos otro ejemplo.
Bueno, veremos un ejemplo ahora de una función trigonométrica, seno de x, evaluado de 0 y a 0 a pi. Y esto es de x. Ahora, de acuerdo a las fórmulas que nosotros tenemos, vamos a ir a nuestro formulario. Fórmula. Y entonces la integral del seno de x, recuerden, es menos el coseno de x, obviamente, más una constante. Pero como ya hemos mencionado, en las integrales definidas no vamos a poner la constante. Entonces solamente primero encontramos el resultado, en este caso sería menos el coseno de x. Y obviamente ponemos la línea para decir que vamos a evaluar de 0 a pi. ¿Vale? Entonces aplicamos el teorema. Vamos a poner aquí, aplicamos el teorema fundamental del cálculo o regla de Barrow. Esto sería menos el coseno, en este caso de pi, se cierra, signo negativo de acuerdo al teorema, se abre otro y me quedaría menos el coseno de 0 grados. ¿Ok? Entonces nada más se trataría de sustituir el valor de pi y el de 0, pero ojo, el valor de pi no le vamos a poner 3.1416. Vamos a ponerlo en grados. Para eso vamos a recordar un poquito lo que les enseñaron en trigonometría hace, bueno, un poquito de tiempo al parecer. Entonces, bueno, recuerdan ustedes que tienen por acá en nuestro plano cartesiano, tenemos X y tenemos Y. Entonces, cuando estamos aquí tenemos un valor de 0. Si estamos hablando de un círculo, entonces aquí tendríamos, bueno, 0 grados. Aquí tendríamos 90 grados, estos serían 180 grados, estos 270 grados y hasta acá 360 grados. ¿Ok? Entonces, si hablamos en términos de pi radianes, entonces aquí van a ser 0 pi. Media vuelta es un pi y la vuelta completa son 2 pi. Entonces sería 0 grados es igual a 0 pi. ¿Ok? 90 grados, aquí es igual, menos si media vuelta es pi, entonces aquí a la mitad serían pi medios. Entonces 90 grados son pi medios. Entonces 180 grados son igual a pi. Ahora aquí, si aquí es un medio, si aquí es un medio, entonces aquí serían 2 medios y por lo tanto aquí serían 3 medios. Entonces 270 grados son igual a 3 medios de pi. Y los 360 grados pues son los 2 pi, ¿sale? Entonces, utilizando esta relación en grados es como nosotros vamos a sustituir los valores. No vamos a poner 3.1416 porque queremos que obviamente nuestros valores salgan exactos. Entonces, continuemos con lo que estamos haciendo. Vamos a evaluar lo que venía siendo el coseno. Entonces, teníamos igual a menos el coseno de pi. Vamos a poner menos el coseno de pi. Pero pi son 180 grados. Se cierra, signo que sigue de acuerdo al teorema fundamental. Se abre y vamos a poner menos el coseno, bueno, 0 va a ser 0 y se cierra. De acuerdo a nuestra calculadora y a los datos de las tablas trigonométricas, el coseno de 180 grados es igual a 1. ¿Sale? El coseno de 180 grados es igual a menos 1, perdón. Y el coseno de 0 grados es igual a 1. Si ustedes lo meten en su calculadora, esos son los resultados que deben obtener. Entonces vamos a sustituir. Esto sería menos, y lo que obtuvimos del coseno de 180 grados es menos 1, se cierra, menos aquí de la fórmula que sacamos, y lo que obtuvimos del coseno de 0 grados es 1. Por lo tanto, tenemos aquí menos por menos, pues ya tengo más, entonces voy a tener 1 positivo. Signo que sigue de acuerdo al teorema fundamental. Y luego tenemos aquí menos por más, me va a dar menos 1. Lo ponemos así. Y entonces tenemos aquí que menos por menos me va a dar más. Por lo tanto voy a tener 1 más 1. El resultado de la integral desde 0 a pi del seno de x, vamos a borrarle. Entonces del seno de x, esto va a ser igual a 2, ¿sale? Esa sería la conclusión.
Ok, vamos a realizar otro ejemplo. Les pido por favor que obviamente cuando ustedes pasen esto a sus bitácoras, que vayan haciendo las anotaciones necesarias. Obviamente las equivocaciones no. Y vamos a seguir una nueva rúbrica. Esa nueva rúbrica, por favor, se las voy a integrar cuando les mande los ejercicios. Pero como van a hacer algunas lecciones, entonces al momento de hacer sus ejercicios, pues deberán ponerlos en la bitácora que entregarán en el segundo parcial, pero pues deberán cubrir una rúbrica. La nueva rúbrica va a ser la siguiente: 10% entrega puntual. Bueno, esto es una generosidad debido a que es su responsabilidad entregar las cosas a tiempo. ¿Sale? Bueno, va otra generosidad, 20%, el uso de las fórmulas adecuadamente. Obviamente, como vieron ahorita, se está expresando las fórmulas que estamos utilizando. Entonces también es parte de la rúbrica. Después de ahí, del uso de las fórmulas, viene un 20%. Aquí de este 20%, un 5% les voy a revisar ortografía. ¿Sale? Y después el otro 15% se refiere a la conclusión. Sí, van a tener que hacer una breve conclusión y el resultado. Obviamente un resultado correcto, porque luego aparecen los resultados quién sabe dónde. Y bueno, como he visto que ustedes hacen muy buen desarrollo algebraico, pero no hacen análisis, entonces vamos a poner desarrollo algebraico. Traten de no brincarse tantos pasos. Ahora, esto es para que ustedes salgan un poco mejor. Nota, siempre es necesario que ustedes pongan análisis para que ustedes vayan viendo la lógica de lo que están haciendo. ¿Ok? Pero como veo que pues no sé qué les pasa y no aparecen los análisis, pues bueno, vamos a darle más peso a su desarrollo algebraico. Obviamente quien ponga un análisis implicará que ya le encontró la lógica, no al ejercicio. Pero bueno, vamos con otros ejemplos para que puedan ustedes pasar a sus lecciones. Entonces el siguiente ejemplo es lo que sigue, de 0 a 5, de a la 2x de x. ¿Ok? Entonces recuerden que aquí tenemos una fórmula para resolver esto, es una variante, y la fórmula, vamos a poner acá, ¿qué fórmula es? Era la integral de a la x a x de x, y entonces era 1 sobre a y a la x más una constante. Entonces aquí lo importante era identificar quién sería a. Entonces en este caso mi a va a ser 2. Me refiero a la fórmula, no me refiero a los intervalos, o sea, a los límites superior e inferior. Entonces aquí el resultado sería, bueno, 1 sobre a, de acuerdo a la fórmula, o sea, un medio, de a la 2x. Ahora sí, ya el resultado lo vamos a evaluar de 0 a 5. Y aquí aplicando teorema, aplicando regla de Barrow, recuerdan que la regla del Barrow es igual al teorema fundamental del cálculo. Entonces, aplicando esto, vamos a tener un medio. Voy a poner aquí un corchete, y como nada más se trata ahorita de un término, entonces el un medio pues va a afectar a todo como se evalúe, así que voy a poner nada más e a la 2x, bueno, en este caso x va a ser evaluado en 5, menos aquí a la 2 por 0, y se cierra. Entonces voy a tener un medio de e a la, bueno, 2 por 5 son 10, recuerden, menos 2 por 0 son 0. Recuerden que cualquier término elevado a la 0, vamos a poner aquí, es igual a 1, y esto se demuestra o se demostró a través de lo que son las leyes de los exponentes. Y bueno, continuemos, y aquí vamos a tener un medio de a la 10, ¿verdad? Menos, bueno, e a la 0 es 1, entonces menos 1. Y ya nada más es cuestión de meter estos valores en su calculadora. Entonces, con ayuda de su calculadora tenemos que e a la 10
e a la 10 va a ser igual a 22.026. Esto es lo que me está arrojando la calculadora. 22.026.465. Vamos a utilizar solo 3 dígitos después del punto decimal para poder homogeneizar. Pues aquí menos 1. O sea, lo que yo obtuve le voy a restar 1. Y entonces voy a tener igual aquí un medio de 22.025.465. Y esto obviamente lo multiplicamos por un medio, o que es lo mismo, lo dividimos entre 2. Y tenemos 11.012. 11.012.732. Recuerden que solo estamos utilizando 3 dígitos después del punto decimal. Y bueno, eso sería el siguiente ejercicio. Para concluir con este video, vamos a hacer otros 2 ejercicios y vamos a aplicar aquí lo que viene siendo unos teoremas. El primer teorema fundamental del cálculo, que viene siendo con respecto a la operación inversa de lo que es la derivada y la integración. Entonces vamos a ponerlo. Observen acá. Yo pongo derivada con respecto de x de la integral de 0. ¿Qué va a ser? De 0 a x. ¿Sale? ¿De quién va a ser esto? Del 2t seno de t. Y todo esto en dt. De acuerdo al teorema fundamental del cálculo, nos está diciendo que cuando nosotros apliquemos eso, lo único que va a quedar solamente es la función, pero obviamente la función evaluada aquí, ¿en quién? En x. Entonces, básicamente, aquí está diciendo que esto, la derivada va a cancelar la operación de integración. Por lo tanto, aquí el resultado sería 2. Observen aquí la x, ¿sale? Entonces, en términos de x es como va a quedar. Si esto se está anulando, observen, si la derivada es operación inversa de aquí de la integral y la integral es operación inversa de la derivada, entonces se anularían tales operaciones. Y entonces al anular tal operación, ustedes pensarían que quedaría 2t seno de t. Bueno, acá hay un errorcito, aquí está también. Entonces aquí está. Pero observen que aquí está diciendo la derivada de x, por lo tanto no me va a quedar como 2t seno de t, me va a quedar 2x seno de x, ¿vale? Y ese sería el resultado. Veámoslo un poquito más detallado cómo funciona este teorema. El teorema funciona de la siguiente manera. Yo tengo, por ejemplo, derivada con respecto de x de 0 a x. Bueno, así lo vamos a dejar, ¿sale? Ahora voy a poner aquí la integral de 2x de x, ¿sale? Entonces, primero que voy a hacer, recuerden como cuando nosotros trabajábamos en los signos de agrupación de adentro hacia afuera. Entonces, primero voy a resolver esta integral. Voy a poner derivada con respecto de x. Y entonces yo tendría, la integral de esto va a ser 2 por x, aquí 1 más 1 y acá abajo 1 más 1. Entonces, cuando termine de sacar el resultado, ya le aplico la derivada, ¿sale? Entonces voy a tener 2, y aquí va a ser x cuadrada y acá x cuadrada. Entonces 2 arriba y 2 abajo se simplifican y yo solamente voy a tener derivada con respecto de x de quién? De x cuadrada. Ahora observen, ahora yo tengo que derivar esto y entonces la derivada de x con respecto, bueno, la derivada con respecto de x cuadrada, pues va a ser ¿cuánto? 2x, que viene siendo esto. Es así la lógica como se está utilizando el teorema que anteriormente habíamos puesto. Es por eso que se puede aplicar así. Y ahí se demuestra, bueno, con este simple ejemplo se demuestra que son operaciones inversas. Ahora, aquí todo lo dejé en términos de x, ¿vale? Pero en el caso que no fuera en términos de x aquí, entonces, como pueden observar acá, en este ejemplo, aquí está en términos de t. El resultado me saldría en términos de t, pero cuando evalúo el resultado me saldría en términos de x. ¿Por qué? Porque aquí la x me va a indicar que voy a derivar a x. Por eso es que al final
yo en vez de ponerlo en términos de t, ubico la derivada en la variable de la derivada y en esa variable voy a poner mi resultado. Vamos a ver otro ejemplo, un ejemplo final, y dice derivada con respecto de, vamos a ver, vamos a poner de teta, de la integral de 1 a teta. Y vamos a poner aquí arriba t cuadrada, t cúbica más 1, y acá dt, ¿sale? Entonces, de acuerdo, aplicando el teorema fundamental, de una vez voy a poner, ¿no? Si me encargan, o sea, tengo que realizar ejercicios, ¿está? Entonces yo tengo que poner por qué voy a poner un resultado así directo. Entonces voy a poner aplicando el teorema fundamental del cálculo 1, esto quedaría como, bueno, ya no va a ser en términos de t, entonces va a ser en términos de ¿quién? De teta. Entonces podría poner teta al cuadrado, ¿sobre quién? Sobre teta cúbico más quién, más 1, ¿ok? En dado caso de que aquí me dijeren que esto no es en términos de teta, digamos que es en términos de y, digamos que es en términos de y, entonces esto lo tendría que representar como y cuadrada, ¿sobre quién? Sobre y cúbica más 1. Entonces tengo que poner mucha atención aquí y aquí. ¿Vale, jóvenes? Bueno, por mi parte sería todo con respecto a lo que es la integral definida. Espero les haya quedado claro. Si tienen algunas dudas, tomen notas y cuando tengamos la sesión las resolveremos. Espero que con esto sea necesario para que ustedes puedan resolver la lección que viene dentro de la plataforma, que viene siendo la 2, la integral definida. Hasta luego, jóvenes.